Los éxitos, los logros, la dominación, la hegemonía del mundo euro-angloamericano en los últimos 3 o 4 siglos no han llegado sin una agresión genocida. Así que no han aprendido ninguna forma de excelencia. No tienen un historial, no tienen una historia a la que volver para ser dominantes, para estar en la cima del mundo, aparte de la agresión genocida que fue entregada por el Imperio Británico al actual Imperio Americano. British Empire to the current American Empire. Hello everybody. This is Pascal from Neutrality Studies. Hola a todos, soy Pascal de Neutrality Studies y hoy estoy hablando con mi amigo y colega, el profesor Agogo Akpome, quien estuvo aquí en Kioto hace solo unas semanas para unirse a la conferencia de Neutrality Studies. Originario de Nigeria, el Dr. Akpome obtuvo su doctorado en estudios literarios ingleses de la Universidad de Johannesburgo y ahora es profesor en la Universidad de Zululand, en Sudáfrica. Entre otros temas, el Dr. Akpome estudia de cerca el nexo entre narrativas, colonialismo e identidad. Así que hoy queremos hablar un poco sobre África y la lucha global por las narrativas. Agogo, es genial verte de nuevo. Gracias por conectarte. It's great seeing you again. Thanks for coming online. Muchas gracias, Pascal, y gracias por esa maravillosa conferencia y el tiempo en Kioto. I'm very glad you enjoyed it. I'm very glad you came because you gave us a wonderful Me alegra mucho que lo hayas disfrutado. Me alegra mucho que hayas venido porque nos diste una presentación maravillosa. Tu perfil en estudios literarios no es exactamente en relaciones internacionales, pero viniste porque observas mucho cómo la gente cuenta las historias de las relaciones internacionales y cómo eso moldea su enfoque. Y estoy muy interesado en esto, porque África, por supuesto, ha estado en el extremo receptor durante siglos, no solo de la violencia, sino también de formas muy mezquinas de justificar esa violencia. Diste el ejemplo de Josep Borrell. Quizás puedas relatar un poco la trayectoria de esta mentalidad colonial hacia África. Muchas gracias. Sí, dices que África ha estado en el extremo receptor de la violencia. Sí, es violencia física, son masacres, son genocidios. Podríamos proporcionar una lista muy larga, pero basta con decir que, para aquellos que quieren, la gente hoy en día está muy interesada en la evidencia empírica. Tal vez necesitemos recordarles el genocidio de los Namas y los Hereros en lo que era el suroeste de África, ahora Namibia. No muy lejos de donde nací, en Nigeria, en el delta del Níger, escuchamos sobre la masacre de Benín de la década de 1890. Así que hay varias masacres que han acompañado al colonialismo europeo, lo que yo llamo colonialismo europeo histórico. Pero luego también está la violencia de la narrativa. Hay un fuerte vínculo entre lo que las narrativas hacen a las personas, lo que dices sobre las personas, lo que se dice sobre las personas y lo que se hace físicamente. Las narrativas kan een member portonen just kun burp down his sword and they ruinas. Brutalize people. They also provide the justification for brutalities that have been done. También proporcionan la justificación para las brutalidades que se han hecho y que se están haciendo. Así que hay un vínculo muy fuerte entre las narrativas y los actos de agresión, especialmente en el contexto del colonialismo, tanto histórico como actual. Los estudiosos de coloniales hoy lo llamarán colonialidad. Hay un fuerte vínculo entre la mentalidad y las acciones que se realizan después del hecho para justificar o continuar sosteniendo esta violencia. Así que es tanto una violencia física como una violencia cultural, una violencia mental, una violencia psicológica. Es una forma muy seria de violencia continua, ¿sí? Quiero decir, estamos viendo esto básicamente en vivo ahora mismo en Gaza, ¿verdad? Estos niveles increíbles e insanos de violencia física, una campaña de exterminio contra personas básicamente indefensas, una población que va de la mano con la narrativa de que el Estado perpetrador se está defendiendo al erradicar a esta población victimizada. Y este es un tropo muy antiguo, ¿no es así?
Quiero decir, para los africanos, esto es muy fácil de reconocer. ¿Podrías hablar un poco sobre eso? This is very easy to recognize. Can you maybe speak to that a bit? Absolutely. For instance, Absolutamente. Entonces, por ejemplo, toda la colonización del continente africano que ha continuado durante décadas, siglos y que continúa hoy en día, creo que es importante repetir que esto continúa hoy en día. Para hacer los vínculos de los que hablas, podemos recordar, algunas personas no han mirado esto, pero en realidad está en el dominio público, está en línea. Si buscas el comunicado emitido al final de la conferencia de Berlín, la infame conferencia de Berlín 1884-1885, parte del artículo 6 de ese comunicado, que todavía está en línea y disponible gratuitamente hoy, dice que los estados colonizadores buscan mejorar las condiciones y la moralidad del pueblo africano. Entonces existe esa narrativa. Eso es parte de lo que se ha llamado la idea de una misión civilizadora del colonialismo, el asesinato masivo de un pueblo, el gran robo de sus recursos, la deshumanización primitiva y muy brutal de las personas va acompañada de esa narrativa. Es precedida y sostenida por la narrativa de que se trata de una misión civilizadora. Así que eso es lo que encontramos en muchas partes del mundo, así como en Gaza, mientras hablamos hoy. Es la idea de que lo que se está haciendo es necesario para producir una idea imaginada de civilización, que es un acto civilizador necesario. Es horrendo, por decirlo menos. Una de las cosas que me enfurece es que, por un lado, mucha gente, especialmente los europeos, piensan en el colonialismo más o menos de la misma manera que piensan en el feudalismo. Es algo que ocurrió hace eones. Sabemos que fue parte de nuestra historia, pero está muy, muy en el pasado. Y entendemos que no fue bueno. Entendemos que causó muchos problemas sociales. Pero hemos superado esto. Ahora estamos en un mundo que funciona de manera diferente, y todos son justos con todos. Así que todos reciben su parte justa, y no hay razón para pensar más en eso. Esto no es lo que es, ¿verdad? Y luego, lo siento, necesito combinar eso con comentarios como los de Josep Borrell hablando sobre la jungla fuera de Europa. Estas tensiones van de la mano, la creencia de que ha terminado y su continuación. Sí, eso es interesante. Así que tal vez hablemos un poco sobre Borrell. Para mí, Borrell significa la continuación de esa misma mentalidad hoy en día. Hizo esos comentarios en junio, creo que en junio de 2022. Los hizo en el 22, definitivamente. En esa conferencia mencioné otra cosa que dijo, y un colega dijo, oh no, Borrell no es el más... No puedo recordar sus palabras exactas, pero estaba sugiriendo que Borrell no es el típico líder europeo. Pero sorpresa, sorpresa, no fue cuestionado por sus jefes, por sus empleadores. No fue contrarrestado. Nadie dijo, no, eso no es Europa, entre aquellos que lo hicieron el diplomático principal. Eso es un diplomático hablando. Así que puedes imaginar cuando alguien que no es un diplomático está hablando a puertas cerradas sobre el mundo. Esa es la visión. Lamentablemente, la realidad que tenemos es este monocromático nosotros contra ellos. Esta lógica binaria permanece en el establecimiento político euroamericano. Y generalmente nos alegra el corazón, especialmente como africanos, cuando vemos a otros colegas, personas como tú y muchos otros haciendo trabajo, especialmente durante este periodo de la pandemia, la evolución multipolar y las guerras. Y cuando vemos a colegas que tienen una perspectiva definitivamente diferente, realmente les alegra el corazón. Ahora, para hablar sobre el hecho de que esto continúa, que no estamos hablando de algo que es pasado, me gustaría decir dos cosas. Una, la narrativa de que es pasado es parte de la violencia. Así que si vamos a comparar esto, por ejemplo, en una situación personal, ¿verdad? Tomemos el caso clásico de una pareja con un compañero abusivo.
un compañero abusa del otro, finge haber cambiado y quiere que la relación continúe. El abuso que ocurrió ayer, este compañero hoy dice que está en el pasado y luego continúa repitiendo el abuso por la noche. Por cierto, no olvidemos que el pasado es a menudo un producto de la narrativa. También es una categoría construida. Muchas sociedades, especialmente aquellas que controlan las narrativas, admiten en la categoría del pasado aquello que buscan trolar o crear una distancia en términos de cómo se utiliza para entender las realidades actuales. No es necesariamente lo que ha dejado de suceder, sino cómo quieren confinarlo. But it's how they want to confine it. They want to confine it to a category that keeps it away from. Quieren confinarlo a una categoría que lo mantenga alejado de las formas en que las personas procesan las realidades actuales y futuras. Por eso es importante para los maestros del establecimiento político euroamericano describir el colonialismo como algo del pasado. Es necesario porque enmascara actos continuos de colonialismo y también realiza ese enorme trabajo de manipulación psicológica, diciendo, oh no, lo que te está pasando hoy ya no es nuestra culpa, así que lo que sea que te esté pasando es culpa tuya. Una cosa más que es importante para reforzar este punto. La semana pasada, hoy es 15, así que debe haber sido la semana pasada, Emmanuel Macron también estaba hablando públicamente sobre el mundo lleno de herbívoros y carnívoros. Así que ves estas repeticiones de un nosotros contra ellos. Y mira su elección de terminología, herbívoros y carnívoros. Observa la psicología de la guerra. Herbivores and carnivores. Look at the psychology of warfare. And then he's saying Europe needs to be omnivores. He brings in. Y luego dice que Europa necesita ser omnívora. Introduce esta tercera categoría, pero sigue siendo una categoría de conflicto. Sigue siendo una categoría de agresión, de violencia. Sigue siendo un pensamiento de suma cero. Así que la idea del omnívoro es devorar, consumir, destruir, eliminar, aniquilar a los herbívoros y a los carnívoros. Así que esto es si queremos avanzar, mi sensación es que si personas como tú, por ejemplo, que abogan por la neutralidad, que es un argumento muy noble, que creo que los humanos cuerdos y civilizados deberían tener, la mentalidad que deberíamos tener como humanos cuerdos y civilizados, si no lidiamos con esta mentalidad, si no lidiamos con esta visión, entonces no creo que vayamos a ninguna parte. Por eso creo que las narrativas son muy importantes, sí. That's why I think narratives are very important. Yes. I completely agree. It's kind of shocking. Estoy completamente de acuerdo. Es un poco impactante ver cómo esta disonancia cognitiva parece estar funcionando dentro de estas personas. Y también cómo funciona dentro de la narrativa. Porque por un lado, la narrativa se presenta a sí misma como la misión civilizadora, como lo llaman los franceses, la misión civilizadora de Europa. Esa fue esta horrible forma en que lo expresaron durante el colonialismo en el siglo XIX. Por otro lado, luego cometen estos actos atroces de total inhumanidad, como estamos viendo ahora mismo con la forma en que la población nativa de Palestina está siendo exterminada, ¿verdad? Y necesita vivir al mismo tiempo, ¿verdad? Va de la mano. ¿Cómo explicas que la narrativa sea capaz de hacer eso? De proclamar lo contrario de lo que realmente está sucediendo. ¿Tienes una explicación para eso? Narratives fascinate me. Sí, sabes, las narrativas me fascinan, especialmente las narrativas que crean similitudes y diferencias. Las narrativas, incluso en términos de temporalidad, la narrativa con la que construimos algo para que sea pasado. Por ejemplo, un área de interés para mí es Sudáfrica. Obviamente, sabes, miro el término post-apartheid y miras el término postcolonial. Solía ser postcolonial, pero hoy en día prefiero describirme en términos decoloniales. Porque aunque hace varios años, creo que ya a principios de los 90, Anne McClintock propuso la idea de decir que cuando hablamos de lo postcolonial, no estamos usando post como un marcador temporal para indicar un alejamiento de lo colonial. Pero entonces el término todavía carga, da una impresión engañosa de lo que es el postcolonialismo. Los humanos son expertos en narrativas, creo.
Han demostrado ser excelentes en construir narrativas para poner espacio entre la realidad y la fantasía, o para construir una distancia inexistente entre una categoría y otra. En términos de identidad, las categorías podrían ser las de raza, podrían ser las categorías de etnicidad, y a menudo son las mismas habilidades narrativas, representacionales, discursivas, que se emplean para crear semejanza. Por ejemplo, podríamos construir semejanza entre tú y yo, Pascal. Somos hombres, por ejemplo, ¿verdad? Podemos destacar eso. Podemos destacar el hecho de que somos académicos, ¿verdad? Podemos destacar el tipo de trabajo que hacemos. Somos intelectuales, ¿verdad? También podemos usar la narrativa para construir distancia. Podríamos decir que somos de razas diferentes. Podríamos decir que somos de diferentes lugares geográficos de origen. Así que, especialmente los políticos, líderes religiosos, incluso intelectuales como nosotros, académicos y maestros, son expertos en armar un cierto conjunto de terminologías representacionales, de tropos representacionales, para crear, especialmente cuando tienen apoyo estatal, apoyo político y apoyo cultural, diferencias que en realidad no existen. Las traen a la existencia. Y la semejanza, si conoces el trabajo de Benedict Anderson, quien habla de la comunidad imaginada, no sé si has leído sobre él, es el académico estadounidense. Él ofrece una brillante teorización de cómo tú, siendo suizo, por ejemplo, llegas a ser suizo. Yo soy nigeriano. Nigeria tiene alrededor de 900,000 kilómetros cuadrados. Entonces hay muchísimos nigerianos que nunca veré, nunca interactuaré con ellos, ¿verdad? Pero los considero iguales a mí debido a la construcción de la idea de Nigeria y la idea de la nigerianidad. Así que esa construcción es extremadamente poderosa para el comportamiento psicosocial de las personas. Y la capacidad de hacer eso, la incapacidad de las personas para prestar atención a lo que está sucediendo, especialmente durante las campañas políticas, es algo muy triste. La gente no puede entender cuando los líderes públicos o aquellos que se presentan para el liderazgo público están utilizando tropos, eligiendo describir ciertas categorías y creando categorías. Primero, juntan los tropos, seleccionan el lenguaje apropiado para la audiencia adecuada en el momento adecuado. Luego crean categorías. Por ejemplo, anteriormente en Sudáfrica, el gobierno racista del apartheid creó categorías de blanco, negro, mestizo e indio. Curiosamente, es 2024, 30 años después de 1994, y la gente todavía acepta la categoría de mestizo. Algunas personas incluso protegen celosamente sus identidades como mestizos, aunque solo en Sudáfrica se utiliza esa descripción para lo que significa. Así que creo que realmente necesitamos prestar mucha atención. En cuanto a lo que estás diciendo, estas categorías son necesarias para fijarse en las mentes de los oyentes, para fijarse en las mentes de las personas que se requiere agresión. Así que en Ruanda, por ejemplo, observas los tropos que se utilizan. Observas las categorías que se utilizan. En Ruanda, por ejemplo, en el período previo al genocidio de 1994, que mató al menos a 800,000 personas en 3 meses, y de las maneras más brutales. Pero no estamos hablando de Leopoldo de Bélgica, quien supuestamente mató a 10 millones en el Congo, por ejemplo. En Ruanda, para un ejemplo cercano, los Tutsis que fueron objetivo de eliminación fueron descritos como cucarachas. Así que ves, ese término es importante. Una cucaracha es una plaga a eliminar. Deshumaniza al objetivo y reduce al objetivo a algo que no es humano, a algo contra lo que el agresor puede desplegar sus poderes para eliminar. Y es lo mismo que está sucediendo hoy. Es lo mismo cuando miras las narrativas en el Medio Oriente, pero estoy muy interesado en África. Hay narrativas sobre África y los africanos como un lugar y un pueblo sin filosofía. Y la última que ha captado mi interés son las narrativas en torno a la corrupción.
Así que escuchas muchas de estas narrativas. Bueno, los africanos son corruptos, los estados son corruptos. Esto es para justificar el ethos deshumanizante de la mentalidad colonial, de que estas personas necesitan ser gobernadas. Sus recursos necesitan ser gestionados por alguien más, porque no tienen la capacidad moral para hacerlo ellos mismos. Sí, y la forma en que los países africanos, muchos de ellos, todavía están bajo una supervisión muy cercana, si es que debes llamarlo así, es simplemente asombrosa para un continente que dice que el colonialismo terminó hace muchas décadas, ¿verdad? Como solo 13 o 14 estados en el norte y noroeste de África todavía usan el CFA, lo siento, sigo olvidando, que se acuña y produce en Francia. Y luego se les exige usar esto. Y siempre quiero decir, este es simplemente el medio perfecto para extraer o obtener todos los recursos a una fracción del precio real, ¿verdad? Una fracción. Porque controlas el tipo de cambio. Y esto está sucediendo mientras hablamos. Y Macron y demás, y los franceses todavía tienen la audacia de pretender que están allí para ayudar al continente africano, que están dando ayuda. Toda esta narrativa de ayuda también es indignante, ¿no es así? This whole aid narrative is also outrageous, isn't it? It is, absolutely. Let me draw your attention to something you said earlier. Es absolutamente cierto. By which I mean, Permíteme llamar tu atención sobre algo que dijiste antes. Mencionaste la disonancia cognitiva, por lo que creo que te refieres a aquellos a cargo del establecimiento euroamericano, como si no fueran conscientes de las paradojas y contradicciones en lo que dicen, lo que afirman creer y lo que están haciendo. Creo que hay un grado en el que eso puede explicar la situación como una paradoja, como una contradicción. La vida, por supuesto, está llena de paradojas y contradicciones. Pero también creo que necesitamos entender, y es un punto que intenté hacer durante la conferencia, que los éxitos, los logros, la dominación, la hegemonía del mundo euroangloamericano en los últimos 3 o 4 siglos no han llegado sin una agresión genocida. not come without genocidal aggression. And so I believe that there are many leaders of that. Y así creo que hay muchos líderes de ese mundo, incluyendo personas como Macron, por ejemplo, que son conscientes, definitivamente aquellos a cargo del complejo militar industrial son conscientes, de que su dominio no puede sostenerse porque ese dominio, como ves, se logró mediante una agresión genocida. Así que no han aprendido ninguna forma de excelencia. No tienen un historial. No tienen una historia a la que regresar para ser dominantes, para estar en la cima del mundo, aparte de la agresión genocida que fue entregada por el Imperio Británico al actual Imperio Americano. Así que mientras hablan de, ya sabes, economía, haz esto, haz tu economía de esta manera, haz las tasas de interés, esto y aquello, el desarrollo es bla bla bla. Development is blah, 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 blah. They have to keep the military-industrial complex going. Tienen que mantener en funcionamiento el complejo militar industrial. Tienen que mantener 800 bases militares que no funcionan únicamente para los Estados Unidos, en mi opinión, sino para toda la hegemonía angloamericana. Porque saben que no lograron lo que lograron convenciendo a nadie. Lo lograron apuntando un arma a la cabeza de las personas. Así que saben que las armas deben seguir apuntadas a las cabezas de las personas si deben continuar. Así que, en ese sentido, no hay disonancia cognitiva. Son simplemente astutos con las narrativas, pero tienen que ocultar poblaciones. Permita hacer este último punto. Which, maybe, let me make this last point. I read somewhere, I can't remember now, that during the Spanish conquest, Leí en algún lugar, no puedo recordar ahora, que durante la conquista española de México, y sabes que estas conquistas fueron contemporáneas con la expansión de una cierta forma de cristianismo en esas partes de Europa, leí en algún lugar que cuando algunos de los cristianos en España recibieron informes sobre la naturaleza horrenda y violenta de la conquista, comenzaron a desafiar a sus líderes, diciendo, pero somos cristianos, no se supone que debamos matar gente. Y luego los conquistadores dijeron, no, estos no son realmente personas, estamos tratando de convertirlos en personas. Así que estas narrativas son necesarias para mantener las acciones que contradicen los mensajes, para hacer que esos mensajes se alineen con las acciones.
to make those messages align with the actions. They're absolutely necessary. So to that extent, Son absolutamente necesarios. Así que, en ese sentido, para personas como tú y yo podemos hablar de disonancia cognitiva, pero creo que hay algunas personas allí que realmente lo saben. Quiero decir, ¿cómo puede Boris Johnson no saberlo? Quiero decir, estaríamos deshumanizando a personas así si decimos a ese nivel puedo entender que hay votantes que pueden no entender, que pueden estar buscando solo sus comodidades personales, quiero decir, en Europa y en América. Pero, ¿cómo pueden las personas que fomentan guerras, que gastan cantidades enormes de dinero, no saber que esto es lo que están haciendo? Me resulta difícil entender eso. Cierto. True. No, true. And at some point, at some level, No es cierto. Y en algún momento, algún nivel, algunas personas deben ser conscientes de cuáles son las consecuencias reales de sus acciones políticas. Pero al mismo tiempo, el sistema que necesitas, la maquinaria sociológica, es tan vasta, es tan grande. Y tienes tantos actores allí. Ya sabes, los editores de periódicos y los moderadores de programas de noticias, y luego los académicos en las universidades que conceptualizan todo esto. No creo que todos ellos estén confabulados, como diciendo, conspiremos para crear una narrativa. Es más que la forma en que se filtra a través del sistema, luego crea algo que para el resto de la población que vive en eso, hace un mundo en el que eres un campeón de la humanidad, mientras matas a 10 millones de personas en el Congo. Ya sabes, como Bélgica. Ni siquiera Gran Bretaña o los estadounidenses, sino Bélgica hizo eso. Y simplemente permite que suceda. Pero en ese sentido, la Newsstatum es esencial para que ocurra la violencia. narrative is then essential for the violence to occur. Yeah. That's absolutely essential. Jeffrey Sachs. Sí, eso es absolutamente esencial. Jeffrey Sachs, a quien respeto muchísimo, lo sigo. Y por supuesto, sabes que también ha sido marginado de los medios de comunicación principales en los Estados Unidos y en muchas partes del mundo. Creo que estaba hablando con un grupo de estudiantes en Cambridge hace menos de 2 semanas. Y hace el interesante punto de que antes de la invasión de Irak, se realizaron grupos de enfoque para determinar las formas en que esa invasión se vendería al público estadounidense. Así que estoy respondiendo a lo que dijiste. Sí, a un nivel podemos decir que de hecho estas personas no están juntas. Quiero decir, no tienen un solo grupo de WhatsApp, por ejemplo. No tienen una sola reunión. Pero Immanuel Wallerstein nos ayuda a entender cómo funcionan estas cosas en su muy útil teoría de los sistemas mundo, cómo los sistemas se unen. Y creo que también es algo inherente a la civilización humana. Los sistemas son inherentes a los humanos, incluso en el mundo animal. Así que tal vez intuitivamente, instintivamente, nosotros como humanos sabemos cómo manejar sistemas. Realmente no necesitamos un grupo de WhatsApp. Sabemos quién hablará con quién y hacia dónde se propagará. Y luego es como el agua encontrando su nivel. Cuando el agua está a gran altitud, no necesitas señalarle que aquí hay una altitud más baja para fluir. El agua fluye y sigue fluyendo. Una grieta aquí, una hendidura allá, una pendiente aquí, una inclinación allá y sigue bajando. Entonces creo que, otras teorías tienen que hacer más en esto por nosotros. O tal vez algunas lo han hecho y aún no las hemos leído. Pero sí creo en el sentido del instinto y la intuición que están confabulados porque la gente estudia lugares, la gente estudia sistemas. Alguien que llega hoy va a decir, esto es lo que hizo esa persona. Así es como lo hizo. Estos fueron los resultados. La gente lee libros. La gente sigue la historia. Y esto es lo que voy a hacer. Y a veces tan seguro como podemos, obtienen los resultados. Entonces, por ejemplo, casi todos los niños pequeños saben que las mentiras son poderosas. Y ese es un problema que muchos de nosotros que tenemos integridad tenemos, creo. Subestimamos tanto el poder de las mentiras. Sabes, la gente a menudo dice, la verdad saldrá a la luz.
No creo que la verdad salga a la luz. Pero, ¿no es fascinante que cuando puedes o cuando el sistema es capaz de imponer una buena narrativa, y me refiero a una buena narrativa no en un sentido moral, lo digo como una narrativa dominante, la narrativa es capaz de incorporar mentiras, incluso aquellas mentiras que se revelan como mentiras, y la narrativa no se rompe? Quiero decir, los 40 bebés decapitados como ejemplo, o, quiero decir, en el continente africano, encontrarás cientos de mentiras que no dañaron la narrativa general, a pesar de que salieron a la luz. ¿Cómo funciona eso? How does that one work? Yeah. Again, it's so there's a piece of work I'm doing now. Sí. It's what I'm going to present in a conference. De nuevo, hay un trabajo que estoy haciendo ahora. Es lo que voy a presentar en una conferencia que tendremos aquí la próxima semana. Lo presenté antes. Lo llamo la colonialidad del discurso. Opera con el lenguaje y todo un espectro de significantes y formas de significación, incluyendo enlaces intertextuales. Así que, incluso si hablas sobre el evento en Ámsterdam hace unos días, eso es imposible sin los discursos previos sobre las personas como víctimas y ciertas personas como los perpetradores habituales de la violencia. Así que las narrativas y los discursos operan trabajando entre sí. Trabajan con la alusión. Así que salimos de una situación en Sudáfrica, y de hecho todavía estamos en esa situación, donde ciertos personajes son retratados como corruptos por ciertos personajes. Certain characters are portrayed as corrupt by certain characters. One set of the characters want to present themselves as neutral. Un grupo de los personajes quiere presentarse como neutral. Y es muy interesante para mí porque es lo mismo que sucedió en Nigeria alrededor de 2015. Así que un candidato para un cargo político retrata al otro candidato como corrupto. Muy bien. Y lo haces tan a menudo. Por supuesto, recuerdas, dices una mentira repetidamente y asume el estatus de verdad en la mente de algunas personas. Y luego desarrollas pistas, desarrollas alusiones, desarrollas gestos oblicuos. Así que en este caso particular, si soy capaz de acusar repetidamente a Pascal de ser corrupto sin evidencia, ahora puedo decir que aquellos que están vinculados a Pascal, una vez que digo que esta persona está vinculada a Pascal, he transferido el epíteto de corrupción a esa persona. The epithet of corruption to that person. And we do this transfer, we continue doing the transfer. So in the context... Y hacemos esta transferencia, seguimos haciendo la transferencia. Así que en el contexto del colonialismo, por ejemplo, se ha hecho de manera tan poderosa la deshumanización del no europeo, especialmente del africano. Se ha realizado durante tantos siglos tan contundentemente que hay muchos que realmente aceptan el estatus que se les ha conferido. Así que cuando Macron llega en 2014 para decir algo al respecto, se encuentra con un terreno muy bien regado y fértil. Realmente no necesita presionar. No necesita presionar antes de que lo que está diciendo sea aceptado. Y ya sabes, los estereotipos contra los latinos en América, por ejemplo, los estereotipos contra los asiáticos en América, por ejemplo, estos tipos están construyendo sobre un terreno regado, un terreno muy fértil regado. Y te refieres a esos grupos, ¿verdad? A esos grupos victimizados, como la internalización de ese discurso en esos grupos. Absolutamente. Todo esto lleva a la internalización. Absolutamente. Absolutamente. Es difícil encontrar africanos que no hayan hasta cierto punto internalizado las mentiras que se han dicho sobre ellos a lo largo de los siglos. No es fácil encontrar africanos que estén completamente libres de esto, en mi experiencia personal. Así que no estoy generalizando, pero en mi experiencia personal es difícil de encontrar. Un proyecto en el que todavía estoy trabajando ahora es cuántos sudafricanos hoy en día, en la era de las redes sociales, repiten estos estereotipos dañinos y deshumanizantes sobre sí mismos. Algunos lo usan como humor, pero ¿qué tipo de humor es ese? Es algo que encuentro difícil, pero estoy estudiando las formas en que estos estereotipos han sido transferidos e internalizados. Pero donde creo que es más perjudicial, aunque esto es bastante dañino, es en cómo en los poderosos centros de Europa y América, algunas de estas ideas permanecen, especialmente entre personas como Macron. Macron, por el amor de Dios,
Creo que todavía tiene menos de 50 años, ¿no? Es bastante joven. Está hablando de carnívoros. Está hablando de carnívoros en 2024, a pesar de lo que ha sucedido en Ucrania, a pesar de lo que ha sucedido en muchas partes del mundo. En 2024, alguien que tiene menos de 50 años todavía está hablando de por qué Europa necesita ser un omnívoro. Así que puedes ver la naturaleza primitiva, la barbarie y la naturaleza primordial, en realidad protohumana, de estas ideas que permanecen atrapadas en la imaginación de estas personas que dicen que gobiernan el mundo. Y da miedo. No, da miedo. Y solo necesito volver a algo que dijiste o analizaste hace un momento, como esta conexión entre la narrativa general y los significantes, etc. El error que muchas personas bien intencionadas como nosotros cometen es pensar que todo lo que necesitamos hacer es desenmascarar las mentiras, y luego la verdad brillará e iluminará a todos, y entonces podremos avanzar, ¿verdad? Estas ideas elevadas de los periódicos y demás. La democracia muere en la oscuridad y bla bla bla, a pesar de que ellos mismos no lo creen. La idea de que necesitamos la verdad, pero la verdad no es suficiente, ¿verdad? La verdad en realidad no mata la narrativa. No, no lo hace. ¿Qué se puede hacer contra estas narrativas destructivas en la teoría narrativa? Es la construcción de contranarrativas. ¿O qué se necesita hacer para lidiar con narrativas que no pueden ser eliminadas simplemente desmantelando las mentiras sobre las que están construidas? Esa es una pregunta muy importante que has hecho. Ojalá tuviera una respuesta o una respuesta sencilla, pero es algo sobre lo que he reflexionado mucho. Y me basaré en Chinua Achebe. Quizás hayas oído hablar de Chinua Achebe, el escritor nigeriano. Dice algo muy interesante. Déjame intentar parafrasearlo. Está creciendo antes de 1960. Trato de no decir preindependencia porque no creo que los países africanos sean independientes todavía. Así que está creciendo antes de la independencia de bandera. Y estoy contento, ¿sabes? El ministro de Asuntos Exteriores maltés que tuvimos en la conferencia dijo algo así como, independencia simulada. Lo tomé de él. Sí, así que Achebe está creciendo en este periodo y lee dos narrativas. Y esta es una parte muy interesante de lo que necesita hacerse, si podemos pensarlo de esa manera, esta pregunta tan poderosa que plantea. Lee y toma notas de que en los estudios literarios lo que predomina o lo que tomamos como un punto de partida fundamental son las narrativas, generalmente narrativas ficticias, que muchas personas no toman en serio. Así que Achebe está leyendo esta novela, creo que hay dos de ellas que lo impactan muy fuertemente. Hay una llamada, creo, señor, no sé por qué lo olvido, pero es de Joyce Carey. La otra, por supuesto, es la novela del escritor polaco, El corazón de las tinieblas, donde tiene varias escenas sobre los indígenas congoleños, describiéndolos como bestias. Así que Achebe dice algo en una etapa posterior de su carrera. Una vez le preguntaron por qué no escribe sobre América. Estuvo en América durante mucho tiempo antes de morir. One time he was asked why doesn't he write about America. He was in America for a long time before he died. He said so many people are writing about America. Dijo que muchas personas están escribiendo sobre América, pero la realización a la que llegó como estudiante universitario, porque escribe cosas para la parte como estudiante universitario, lo cual es masivo, todavía está en sus 20, dijo que llegó a la realización de que las historias no son inocentes, que las historias se utilizan para retratar a las personas de manera negativa. Así que se dio cuenta, estoy tratando de parafrasearlo, de que tiene un deber, porque en esos textos comenzó a ver que esos personajes que son representados como bestias son personajes como él. Así que dijo que decidió escribir historias y publicarlas para que se mezclen. No usó esas palabras, pero creo que lo que quiso decir fue ayudar a contrarrestar algunas de las historias negativas que se han escrito sobre los africanos. Chimamanda Adichie lleva esto adelante. Creo que este es de Mad Arthur Giestein Revna Kier Brustergo de Story Tord.
donde solo se permite que una versión de una narrativa domine, hay lucha. La gente cree en esas historias. Y creo que eso es lo que ustedes están haciendo. Creo que eso es una de las cosas principales por las que debemos estar agradecidos con los medios alternativos. Porque sin los medios alternativos, ¿quién sabría lo que realmente está sucediendo en Gaza? ¿Quién sabría lo que está pasando en Ucrania, en Rusia, en Sudán del Sur y en todos esos lugares? Así que creo que en lugar de esperar a que la historia, la verdad salga a la luz, la verdad tiene que ser contada. Y las narrativas alternativas, no me gusta la palabra alternativa, retiro eso. Otras narrativas tienen que ser contadas porque llega un punto en el que creo que la gente comienza a prestar atención. La gente comienza a ver las contradicciones muy obvias, las mentiras muy obvias, como la situación de Ámsterdam. Nosotros lo haríamos, pero muy importante, permítame hablar primero sobre la situación de George Floyd. ¿Recuerdan a George Floyd? Crecí en Nigeria como joven escuchando sobre cómo los hombres afroamericanos son irresponsables, cómo no les gusta ir a la escuela. Ese es el estereotipo con el que crecimos. Oh, Estados Unidos es un país tan hermoso, pero estos chicos negros simplemente no son serios. No quieren estudiar, solo quieren embarazar a una chica, solo quieren consumir drogas. Y si esa chica no hubiera grabado el asesinato de George Floyd, recuerden que los oficiales de policía ya habían presentado un informe en la comisaría antes de que se conociera la historia. Tuvieron que retirar eso porque esta otra historia desmanteló la primera historia. Creo que eso es muy importante. Y lo que sucedió en Ámsterdam hace unos días, si la gente no lo hubiera grabado y difundido las historias casi al mismo tiempo que se propagaban las versiones falsas, ¿qué recurso tendríamos para averiguar cuál era la verdad? Así que sé que no he respondido completamente a tu pregunta, pero eso es definitivamente algo que necesita hacerse. Pero creo que, más importante aún, necesitamos ser conscientes de cómo se generan las narrativas. Los estereotipos, los clichés, los propósitos que sirven, las formas en que se circulan y los efectos que tienen. Creo que también, quizás de una manera más intencional, y eso es lo que espero poder hacer con lo que hago, hacer que la gente sepa sobre eso. Estoy de acuerdo. También es una cuestión de practicidad. No basta con informar sobre lo que realmente está sucediendo. También es necesario informarlo una y otra vez. Necesitas crear una contraavalancha a esa avalancha de mentiras, ¿verdad? Por un lado. Por otro lado, me pregunto ahora mismo, es una pregunta seria, ¿se puede hacer eso descomponiendo la complejidad de lo que está sucediendo y explicándolo? Porque una de las cosas es que mucha de la violencia y muchas de estas narrativas violentas que estamos viendo se basan en una versión simplista de la realidad. Es una versión estúpida de lo que está sucediendo, ¿verdad? Es como, a menudo es el blanco y negro, el bien y el mal, y así sucesivamente. Y una parte de mí quiere hacer lo contrario y decir no, necesitamos descomponer eso, y explicar la complejidad, y traer de vuelta la complejidad. De esa manera, desmantelas esa narrativa. Por otro lado, esa podría ser la estrategia equivocada. Tal vez la estrategia tenga que ser dar una narrativa simple alternativa, que tenga la capacidad de superar la narrativa destructiva. Y no sé qué enfoque tendría más sentido. Mostrar la complejidad o intentar crear una narrativa simple alternativa que pueda superponer la destructiva. ¿Qué piensas sobre eso? De nuevo, ideas muy brillantes. Sí, permíteme primero comentar sobre la versión tonta. La versión tonta en realidad no es tonta. Podría ser una versión para personas tontas, así que es la versión para idiotas. Oh, ese tipo es un mal tipo. Necesitamos eliminarlo. Ese tipo es Hitler. Necesitamos eliminarlo. Así que esa es la versión. Está simplificada, estoy de acuerdo contigo. Es una versión simplificada y tonta. Pero no es tonta en el sentido de que requirió construcción. Como dijo Sachs, para la invasión de Irak, de hecho se realizaron grupos de enfoque.
Estos tipos sabían que necesitábamos decirle a la gente. Por ejemplo, el establecimiento estadounidense ahora está tratando de... Algunas personas en el establecimiento estadounidense, comenzando con las noticias que escuchamos, están tratando de decir por qué deberían terminar la guerra en Ucrania y pasar a China, por ejemplo. Pero eso no se va a vender de esa manera. Se va a vender como, somos personas amantes de la paz, terminemos la guerra. Luego, 2 semanas después, comenzará otra guerra, algo así. Así que no es tonto en el sentido de que ha requerido mucha planificación. Pero es tonto, estoy de acuerdo contigo, en el sentido de que es la versión estúpida para aquellos que no están dispuestos y tal vez incapaces, o que han sido lobotomizados hasta el punto de que no aplican sus sentidos. Simplemente aceptan cualquier cosa que diga el político, cualquier cosa que diga el gobierno, cualquier cosa que diga la prensa corporativa. Sí, tu pregunta, tus sugerencias, creo que ambas, una combinación y quizás más estrategias, tienen que surgir. No es una pregunta que creo que pueda responder a pesar del tiempo que he dedicado a las narrativas. Pero creo que sí, a la gente le gustan las cosas simplificadas. Pero el riesgo de proporcionar una versión contrasimplificada es que cuando ese tonto se vuelva sofisticado, podrían asociarte con el otro lado, con las mismas personas que producen un mensaje tonto. Así que creo que se requiere fidelidad a la complejidad, pero luego debe haber una estrategia involucrada. La conclusión a la que he llegado es que debe haber una estrategia. ¿Qué constituiría esa estrategia? En detalles más finos, no puedo decir que lo sepa por ahora. Pero luego deben haber contranarrativas. Debe haber cierta fidelidad a la complejidad. Por razones estratégicas, la simplificación también puede ser necesaria como parte de ello. Pero mucho esfuerzo es lo que las personas que apoyan la verdad a menudo no están dispuestas a hacer. El esfuerzo que hace el MIC para vender guerras a cientos de millones de personas en Europa y América. Kerry Stallmal a Europe. Están convenciendo a los europeos. Y alguien me preguntó, alguien que no es un intelectual, cuando hago estos argumentos, si realmente no es que los europeos quieren la guerra. El europeo común, el europeo corriente, sí lo quiere. Dijo, pero entonces, ¿por qué no se oponen a su gobierno? Y me resultó difícil responder. Pero una de las razones es que los gobiernos les han dado una narrativa que no se han tomado el tiempo de entender, de desglosar. Así que hay que contar contranarrativas. Creo que los medios alternativos, de nuevo, no me gusta la palabra alternativo, nuevos medios, tienen que ser utilizados. Se necesita estrategia, esfuerzo y dinero para ello. Creo que las personas que hacen trabajos como el tuyo, es responsabilidad de aquellos que quieren la verdad apoyar este tipo de trabajo. La cuestión es que ya sabes, las narrativas más exitosas, especialmente estas narrativas proguerra que he estado estudiando durante un tiempo, lo que me di cuenta es que están tan bien construidas, están tan bien hechas, que la oposición a ellas es capaz de integrarlas. Sabes, el truco es el siguiente. Ok, tienes personas que no compran la narrativa y quieren desmantelarla, y luego la propia narrativa los absorbe y dice, estos son los amantes de Putin. Este es el enemigo interno. Así que cualquier cosa que digan es prueba y testimonio de la veracidad de esta narrativa. Pierdes la capacidad de proporcionar un contraargumento, porque la narrativa es capaz de incorporar el contraargumento en sí misma, y así crear el sistema perfecto y armonioso para sí misma. Sí, pero no olvides, estoy de acuerdo contigo en que son capaces de integrar, de cooptar a la oposición. Pero no olvides que las personas que promueven estas narrativas están extremadamente bien financiadas, tienen bolsillos profundos y son muy poderosos. Mi impresión, no puedo avanzar evidencia empírica para esto, es que tienen éxito principalmente al forzar a la gente a comprar estas narrativas. Toma a esa señora que hizo el informe inicial sobre el incidente de Ámsterdam. Fue demasiado rápido para persuadirla. No creo que para cuando volvió a expresar el siguiente video estuviera persuadida. Creo que fue forzada.
Y estas personas tienen la capacidad de forzar en el ámbito académico, tienen la capacidad de atraer, ofrecen becas, ofrecen un apoyo muy generoso, muy generoso. Very generous support. They threaten. Amenazan. Las 800 bases militares en todo el mundo, esa enorme cantidad gastada en inteligencia, todo el sistema de vigilancia global no es por nada. Realmente están amenazando. Y creo que ahí es donde están nuestros peores temores. Porque ¿cuántas personas van a resistir esa amenaza y seguir comprometidas con lo que creen que es la verdad? Especialmente personas en el norte global, personas en Europa y América que han vivido vidas de conveniencia toda su vida. Personas que nacieron en la riqueza. Muchos de nosotros, los africanos, hemos enfrentado mucha adversidad. Así que a veces es 50-50. Algunos de nosotros tuvimos padres que estuvieron involucrados, personas que perdieron sus vidas, que nunca disfrutaron de la conveniencia porque estaban tratando de afirmar la dignidad de los humanos. Pero muchos de nuestros homólogos europeos no son así. Han vivido en la opulencia y la comodidad. No es fácil hacer que estas personas defiendan la verdad de repente. Así que todo lo que tienen que hacer, por ejemplo, es cambiar un informe, reformular un informe, y luego podrían perder sus trabajos si no reformulan el informe o si no lo enmarcan de la manera que el financiador quiere que se enmarque. Así que también debemos pensar en eso. Por eso creo que la solidaridad y el apoyo, pero un despertar, y a la gente puede que no le guste esto. Este tipo de discurso tampoco es muy popular entre los académicos que afirman crear una distancia entre ellos mismos y la integridad, la moral y la ética. Creo que un despertar ético es crucial. Un despertar ético es muy, muy importante. An ethical awakening is very, very important. The thing is, and I still believe that La cuestión es que todavía creo que las personas son fundamentalmente buenas. Quieren ser buenas entre sí. Sí, tenemos algo de ira, miedos y otras emociones, pero fundamentalmente queremos estar bien con los demás. Hay una pequeña fracción de personas que son psicopáticas y una pequeña fracción que son patológicamente sádicas, pero la gran mayoría no lo es. Entonces, la pregunta es más sobre cómo el sistema y las narrativas son una parte importante de eso. Permite estos resultados negativos, ¿verdad? Que imponen grandes resultados estructurales negativos, incluyendo la muerte y destrucción generalizadas en algunos grupos de la humanidad. Y me pregunto entonces, tienes toda la razón. Los europeos, los euroamericanos, no están acostumbrados a las dificultades, a periodos reales y prolongados de dificultades. Pero ¿crees que tal vez el cambio que estamos viendo ahora, con el empoderamiento del sur global, y recuerdo que también lo señalaste en tu presentación, la participación del PIB global de las naciones BRICS, etc., podrían la oportunidad de construir un futuro más cooperativo, porque proviene es que han tenido que soportar tanto? I do think so. I'm a hope. They say hope springs eternal. Creo que sí. I really hope that that's Tengo what esperanza. but I do think there's- Dicen que la esperanza es lo último que se pierde. It's the Portuguese Realmente espero que eso suceda. argued about Pero creo que hay una posibilidad, especialmente como argumentó el filósofo portugués Boaventura de Sousa Santos hace unos 10 años, espero haber acertado con el nombre, quien habló sobre los signos de agotamiento de los sistemas de conocimiento y poder euromodernistas. Ese agotamiento, creo, llevará a un cambio de paradigma, y eventos como el COVID y algunas de las guerras que están ocurriendo ahora obligarán a la gente a darse cuenta de que el suelo firme sobre el que han estado durante mucho tiempo ahora está temblando. Y cuando el suelo sobre el que te paras tiembla, no necesitas un sermón. You do not need to be. You don't need a sermon. You don't need to be convinced to move ground. No necesitas que te convenzan para moverte. And, Te mueves. unfortunately, it's Te not mueves inmediatamente donde estás. Y así, desafortunadamente, no es que uno espere que las cosas vayan mal para una parte del mundo, pero cuando las cosas van mal, la gente se ve obligada a reconsiderar dónde están, en qué solían confiar,
las acciones que solían tomar, las estrategias que solían emplear, y estaban seguros de obtener ciertas respuestas, ciertos resultados. Cuando esos resultados ya no producen esas acciones deseadas, creo que la gente se ve obligada a decir, y creo que considerarán esto absolutamente como el cambio de riqueza, el declive en los niveles de comodidad que la gente experimenta en ciertas partes del norte global. Creo que eso los obligará. Y por supuesto también los problemas climáticos. Mira las inundaciones en Málaga en los últimos días. Creo que debería causar que la gente se mueva. Pero no sé si estaría completamente de acuerdo contigo en que la mayoría de la gente, bueno, si hablas de la gente, sí, tal vez, pero si hablas de las personas que tienen poder, no creo que hasta cierto punto eso sea un tema diferente. Porque el poder tiene una forma de atraer a cierto tipo de personas. Y ese es uno de los mayores problemas con la democracia, la forma en que se practica. No sé si esto te pasa a ti, déjame preguntarte. Digamos entre tu círculo de amigos, ¿verdad? Let's say among a circle of friends, right? You want to do something informal and you need somebody to do something. Quieres hacer algo informal y necesitas que alguien haga algo. En mi experiencia y en mi experiencia cultural, a menudo no son los más capaces quienes se ofrecen para hacer lo que mejor saben hacer para un grupo. No sé si eso te sucede. Esto es anecdótico, pero puede tener algún sentido. Las personas que pueden tal vez manejar el dinero para un grupo o ayudar al grupo solemos decir, Pascal, eres el mejor en esto, por favor hazlo por nosotros. Y lo haces. Pero el sistema democrático, el actual sistema democrático burgués, es aquel en el que el absoluto pícaro entre todos nosotros es el que está conversando para ser el tesorero del grupo. Así que mucha gente se aferra al poder. Yeah. So we have those people seeking power. Yeah. And you can look Y puedes observar cómo los sistemas políticos en los Estados Unidos y en Europa y qué tipo de personajes producen. Absolutamente. Quiero decir, no tengo nada en contra de eso. No son las personas más capaces, pero son las que llegan a la cima. They are the ones who make it to the top. Yeah. They are. So that's Lo why son. Lo son. a bit skeptical. Por eso soy un poco escéptico sobre tu tesis de que la mayoría de las personas son buenas. Tal vez en la población humana en general, pero al final del día estos son los tipos que tomarán decisiones. Estas personas se abrirán camino a la fuerza hacia el frente. Literalmente se abren camino a la fuerza hacia el frente. They literally force their ways to the front. Yeah, that's true. No, Sí, eso es cierto. Eso es cierto. Pero lo hacen en un sistema en el que no necesariamente necesitan ver a las personas que apartan y la miseria que causan, ¿verdad? Gran parte de la violencia estructural es perpetrada por personas que no tienen que apretar el gatillo, ¿verdad? Creas algo que crea un sistema para que incluso Hitler, cuando llegaba a casa, probablemente besaba a su novia, a su esposa y tenía su perro, y probablemente daba comida a las personas en su mesa. ¿Sabes? Incluso los peores de los peores. En las relaciones interpersonales, la mayoría de las personas se comportan bien con los demás. Pero luego, los sistemas que hacemos y las narrativas que creamos a su alrededor crean violencia estructural. Sí entiendo ese epismo. Agogo, quiero decir, estamos llegando a la marca de 1 hora y realmente disfruté esto. Ni siquiera llegamos a hablar sobre la política exterior africana, pero encontré esto fascinante. Lo haremos de nuevo. Y si la gente quiere encontrar tu trabajo, ¿dónde debería encontrarte? Leerte a ti y a tu análisis. I'm not so much of a social media person these days, but No soy mucho de redes sociales estos días, pero ya sabes, académicos, estoy seguro de que tienes un número ORCID, Google Scholar. Sí. Y tal vez si alguien está interesado, simplemente que busque el nombre en Google. Actualmente soy profesor asociado en el departamento de inglés en Zululand. No es un lugar muy conocido o muy atractivo, pero me gusta estar aquí. Pero sí, luego nos reunimos en estas conferencias y programas. Así que sí, tal vez por ahora, pero tengo la intención, un perfil en LinkedIn, pero no me ha actualizado en absoluto. I do have a profile on LinkedIn, but it's not updated at all.
Pondré tu número ORCID en la descripción para que la gente pueda encontrar tus escritos académicos vinculados a eso. Y luego te tendremos de nuevo en el canal y hablaremos quizás más sobre África la próxima vez. Pero muchas gracias. Gracias, muchas gracias, Pascal. Si valoras nuestras traducciones, por favor considera apoyarnos en Patreon. El enlace está en la descripción. Muchas gracias.